Hola, bueno, muy buenas a todos. Soy Paula Rodríguez, junto con mis compañeras Sara y Arantxa formamos la dirección del TEDAM y estamos encantados de comenzar con este ciclo de talleres previos al torneo que esperamos que os sea de gran ayuda, todos dentro de la perspectiva o del debate o de la temática de Occidente versus Oriente. Y hoy empezamos con un taller más relacionado con lo que es el debate en sí. Nos lo da Jorge Albornoz, estamos súper contentos de contar con él y el taller tratará específicamente sobre argumentación, pero seguro que él nos puede detallar un poquito más. Muchas gracias, Jorge, estamos encantadas de contar contigo. Muchas gracias a ti, Paula, muchas gracias a ustedes como organización y como personas en particular quienes han tenido que invertir tiempo y energía en contactarme, en organizar el taller y finalmente en promover estas metodologías de enseñanza-aprendizaje que esperamos impacten a un grupo importante de personas, ¿verdad? Que tengan nuevas herramientas para efectos de no solamente argumentar y presentar, sino que también de construir el discurso y poder entender más o menos alguna estructura básica en el día de hoy, según el tema que me pidieron, alguna estructura básica de argumentación, ¿verdad? En este caso, entonces, voy a partir con mi presentación. Acá está. Eh, a grandes rasgos soy abogado, pero tengo un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos, varios diplomados y dentro de eso en innovación y emprendimiento con la Universidad Católica, en la Universidad Católica de Chile, mejor dicho. Soy profesor de distintas áreas, derecho, debate, argumentación, pensamiento crítico, metodología de la investigación científica, y hoy en día estoy dándole harto al ámbito de la innovación. Soy director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Asociación de Docentes Masones de Chile, donde trabajo, y también soy director de Desarrollo Estratégico en BDM Internacional, que es una organización de hip hop, y dentro de eso de batallas de rap, freestyle y también de beat. Trabajo también en debate, donde soy director académico. En ECAM soy director de algunos proyectos como Judo por un Sueño, que realizamos en conjunto con el Club de Judo La Pintana. Y además soy coordinador en desarrollo estratégico y en asuntos comunicacionales y educativos. A su vez, también trabajo en la Universidad Católica de Chile, en el programa PentaUC, y en la Universidad Andrés Bello, donde además de haber sido profesor desde el año 2000, 14 de pensamiento crítico, antes de derecho, y finalmente hace poco también estuve siendo director de la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello de Chile. Obviamente les mando un saludo a todas esas personas. Me faltó decir que ECAM es la Fundación de Egresados de Casas de Menores, que en el fondo trabaja con el CENAME, que es la organización a nivel institucional nacional que se encarga malamente, ¿verdad? Pésimamente, pero se encarga, o al menos hace como que se encarga de los niños en situación de vulnerabilidad en Chile, y con ellos trabajamos bastante. Cumplo con hacer la presentación y por tanto agradecer también a las organizaciones que me han acompañado hasta el momento. Y entonces, dicho eso, vamos a pasar a esta especie de pantalla en blanco, donde vamos a poder ir explicando algunas eh, miradas, reflexiones sobre lo que me pidieron, el tema en general que me pidieron, que es argumentación, ¿verdad? Y cuando entonces hablamos de argumentación, tenemos varias opciones. Una opción es tomar la opción de manual y decir, ¿sabe qué? Argumentación implica que usted defienda una postura, que quiera persuadir o convencer, ¿verdad? Siendo para alguna parte de la doctrina convencer, establecer razones que hagan que usted considere que yo estoy en lo correcto, y otra parte de la doctrina señala que en realidad es lo mismo convencer y persuadir, ¿verdad? Entonces, siendo convencer, establecer razones para que usted me crea, cuando yo persuado, no necesariamente establezco razones o argumentos, sino que establezco o recurro a otras técnicas, ¿verdad? La técnica característica es el patos, ¿verdad? La falacia eh, eh, por las emociones, finalmente, o la falacia que en algún momento se clasificó como ad misericordiam, es un ejemplo de persuasión, no convicción, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de argumentación en general, yo diría que es un método que por una parte nos permite analizar, pero por otra parte también nos permite elaborar, ¿verdad? Estructuras
que dependiendo del autor o de la línea doctrinaria o dependiendo del ejecutor, en este caso, pueden buscar convencer, es decir, mediante razones, llegar a una conclusión determinada o de alguna forma, o conclusión razonable, ¿verdad? Por otra parte, elaborar estructuras para persuadir, ¿verdad? Que algunas personas con distintos matices señalan que algunas personas en la doctrina, me refiero, señalan que persuadir más que mediante razones se generan métodos en general, pero principalmente emocionales, ¿verdad? Porque ahí nosotros incurrimos en los sesgos cognitivos, ¿verdad? Y en todas estas cosas que hacen que una persona haga algo sin tener mediana conciencia de lo que está haciendo, y entonces para mover la voluntad de una persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de argumentación para convencer o persuadir, reitero, alguna doctrina considera que esta diferencia es artificiosa, que no existe, otra, que considero que es la mayoritaria, considera que convencer tiene que más que ver con la razón y persuadir más que ver con la voluntad. De tal forma que usted hoy día puede darme una charla, ¿verdad?, muy profunda respecto de lo negativo que puede ser para mi salud y mi calidad de vida consumir marihuana permanentemente, y yo quedar muy convencido que tengo que dejar la marihuana, tengo que dejar la marihuana y salir a fumarme un pitillo de marihuana afuera, ¿verdad? Porque una cosa es que yo esté racionalmente convencido, y otra cosa es que mi voluntad esté persuadida, que yo no quiera hacer algo. Puede que yo racionalmente considere que no es correcto, pero eventualmente lo hago igual. Y ahí entonces hay algunas diferencias, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, si el político promedio me persuade o me convence. Yo tiendo a pensar que más me persuade. Y por lo mismo, ¿verdad? Es que es relevante, o para mí resulta relevante, que nosotros al momento de comenzar a argumentar o comenzar a conocer sobre argumentación, tengamos al menos estas eh, visiones, ¿verdad? No son verdades absolutas, por supuesto, pero son ciertas visiones que nos pueden servir para ordenar el panorama. Entonces, cuando hablamos de argumentación, hablamos de un método en el cual se busca que una persona o mueva su voluntad, active de verdad un hacer, o considere racionalmente que algo es razonable, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? O mejor dicho, ¿cómo se elaboran estas estructuras? Acá tenemos que irnos un poquito más atrás y pensar en el animal humano, ¿verdad? Hoy en día la ciencia sabe que además otros animales también, pero para no causar polémica ni distraer del punto de argumentación o de estudio, digamos, vamos a hablar solamente del animal humano. Y entonces nos damos cuenta de que el animal humano es una entidad viva, ¿verdad? Es decir, que se relaciona con el medio ambiente y además se alimenta del medio ambiente. Todos nosotros, todas las personas que estén mirando esto y las personas que estamos reunidas en este momento, ¿verdad? Comenzamos siendo un puntito de luz prácticamente, algo prácticamente incognoscible, imperceptible. Y entonces, mediante ese impulso, luego nos fuimos alimentando de nuestro medio ambiente al punto de que yo al menos crecí 1,84 m de altura, ¿verdad? Y yo creo que ya varios metros de ancho o de abdomen probablemente. ¿Eso cómo lo hice? Relacionándome con el medio ambiente y extrayendo energía del medio ambiente, ¿verdad? Para eso, el animal humano tiene algunas herramientas, ¿verdad? Que son principalmente o partiendo por una que es fundamental, que es, a veces se nos olvida, pero fundamental, que es la observación. El animal humano tiene la capacidad de, mediante los sentidos, percibir lo que ocurre en el exterior. Luego de la herramienta de observación, además, el ser humano tiene herramientas de análisis. ¿Qué significa observación? Registrar lo que hay, ¿verdad? O lo que se percibe, lo que yo voy a mirar, veo un árbol, toco y siento que es un árbol, le tomo el sabor a la hoja y siento que es un árbol, entonces yo puedo describir que aquí hay algo similar a lo que la gente llama árbol, ¿verdad? Pero luego el análisis va más allá de la observación. El análisis implica descomponer un todo.
Y entonces para descomponer un todo, o al momento de descomponer un todo, el animal que analiza, en este caso el animal humano que analiza, puede hacer dos cosas. En primer lugar, de nuevo, identificar, dar identidad, describir, ¿verdad? Nombrar algo, mencionar algo, es decir, eso es lo que yo creo que es, pero identificar por una parte las partes del todo, ¿verdad? Si yo tengo un lápiz o un lapicero, yo puedo saber que el lapicero se descompone en una tapa grande, en una tapa chiquitita detrás, en una gomita adentro que está contenida con tinta, que va a una punta, que cuando yo rozo la punta hace que la tinta salga y manche el papel, ¿verdad? Y entonces ahí primero identifiqué las partes del todo, pero luego, y esto es muy importante, y recién acá estamos entrando a la argumentación en cuanto a tal como habilidad o herramienta humana, ¿verdad? Además, entiende relaciones entre las partes del todo. De tal forma que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo decir, aquí hay dos vasos, no es lo mismo, que decir, aquí hay dos vasos iguales. Porque cuando yo digo, aquí hay dos vasos, ¿verdad? O identificar cualquier elemento en específico, primero le doy un concepto a ese elemento, digo, ¿sabe qué? Yo he visto que la gente usa algo que es una superficie generalmente hasta la mitad de su cuerpo que está limpia. Esas son las características que yo veo de algo y sé que a eso le llaman mesa, ¿verdad? Y entonces yo tengo un concepto y luego ese concepto lo aplico a la realidad, a lo que veo finalmente, ¿verdad? Y entonces, si yo sabía que eso se podía hacer una mesa y yo llegué a un lugar y tenían un elemento, un adminículo como ese, entonces yo puedo pensar que tenían una mesa. Y entonces identifico, ¿verdad? Describo, aquí hay una mesa, yo llegué al lugar y vi 5 mesas, ¿verdad? Pero luego, no es lo mismo decir que esas mesas, por ejemplo, son iguales. O no es lo mismo decir que esas mesas son distintas. Y aquí es que aprovechando la presencia de estas distinguidas personas que nos acompañan en este momento y para darle un toque de frescura a lo que hasta el momento puede ser una muy aburrida charla de un gordito barbón, es que le vamos a preguntar a las personas presentes, cualquiera que quiera responder, ¿qué significa que algo sea igual a otra cosa? ¿Qué significa? ¿De qué hablamos? Porque cuando yo les digo que dos cosas son iguales, ustedes como que me entienden y dicen, ah, sí, son iguales. Bien, pero ¿qué significa? ¿De qué hablo cuando digo que algo es igual a algo más? Abro la palabra. Que comparten una serie de características, ¿no? Que comparten características. Usted entonces es igual a Sara. Porque, por ejemplo, son dos mujeres, son debatientes, entiendo, son organizadoras de eventos y se interesan en la política. ¿Usted cree que son iguales? ¿Qué es la igualdad? Porque pareciera algo simple, pero en realidad es más bien complejo. ¿Existen dos elementos o pueden existir dos elementos exactamente iguales? ¿Cuáles serían estos elementos? Aquí, si luego editan el video, pueden poner una música de suspenso, como la de Tiburón. A lo mejor esto es un poco filosófico, pero los que comparten una misma esencia, un mismo ser total, ¿no? Son los Un que mismo son ser iguales. total. Ajá, una misma esencia eventualmente. En ese ser total, ¿usted está considerando el espacio? Porque de pronto vienen mis estudiantes y me dicen, profesor, este lápiz es exactamente igual a este. Y entonces yo los miro y ya me doy cuenta de inmediato que no son iguales, porque uno tiene menos tinta que el otro, ¿verdad? Pero ya, le saca la tinta, cosa que queden iguales. Y me dice, profesor, ahora son exactamente iguales. Y yo los miro y digo, no sé, pero desde ya yo sé que cada uno de esos lápices está en un espacio distinto. Porque están en lugares distintos. Si estuvieran en el mismo espacio sería el mismo lápiz, ¿verdad?
Por tanto, no son tan iguales. Y así entonces cualquier cosa que yo empiece a pensar si eso no igual a otra, me doy cuenta de que en realidad no existe. En la realidad no existe. La igualdad no es algo que se ve. La igualdad es algo que se cree. Es una relación que establece el animal humano cuando identifica un patrón entre dos o más objetos. Porque algo que caracteriza al animal humano es que establece patrones, ¿verdad? La música es una prueba perceptible de que el ser humano conoce patrones, puede repetir cosas. Las constelaciones han sido una forma de comunicarse entre distintos pueblos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Le meten una constelación y dicen, mira, ahí significa tal cosa, y entonces si yo luego la encuentro, le puedo dar las características que le daba a otro, ¿verdad? Etcétera. En esos patrones, uno de los primeros patrones que establece el ser humano es la igualdad. Tal como establece la igualdad, establece la diferencia. Porque cuando uno inventa o percibe, crea, en realidad no percibe ciertos elementos que le hacen pensar que existe en la realidad algo así como la igualdad, uno dice, entonces también hay elementos que son diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué significa que sean diferentes? Y ahí, de nuevo, entramos en un montón de problemas, porque yo no sé si alguna vez, de nuevo, en la realidad he visto una diferencia, ¿verdad? Como que yo miré para allá y vi una diferencia caminando por ahí. No la he visto. ¿De dónde viene esa diferencia? De un concepto que inventé previamente, que es el de igualdad, ¿verdad? Es el no igual. Y entonces ahí de nuevo yo miro y digo, estas son relaciones. Lo mismo que, por ejemplo, la relación de continente y la relación de contenido. Son cosas que yo no necesariamente veo, sino que eventualmente yo imagino. Por ejemplo, este vaso que yo tengo acá, yo tiendo a pensar que está conteniendo agua. No sé si está conteniendo aire, porque no veo el aire. Pero si yo lo pongo esto acá, a pesar de que no veo el aire, eventualmente yo sé que está conteniendo aire porque lo tapé. Pero eso yo nunca lo he visto. ¿Por qué no lo he visto? Porque no es algo perceptible directamente sin instrumentos para el ser humano. ¿De dónde lo saqué? De una relación lógica, ¿verdad? De ahí que, por ejemplo, del continente y el contenido surjan acciones o de alguna forma habilidades cognitivas, herramientas del pensamiento para, para, por ejemplo, deducir. Si yo sé que el contenido está dentro del continente, eventualmente yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, Sócrates se encuentra contenido dentro del conjunto de animales humanos, ¿verdad? De tal forma que yo digo, si todos los seres humanos, estoy inventando, pero si todos los seres humanos piensan, entonces yo sé que luego Sócrates piensa, ¿verdad? Y entonces, estas son relaciones similares, por ejemplo, a las de causalidad. De nuevo, las causalidades no se ven. ¿Qué sí se ve? Dos hechos, dos cosas que pasan en el mundo. Solo que yo luego digo, oh, mira, cada vez que ocurre A, luego ocurre B. Luego yo puedo calcular, pero todo esto está en mi mente, ¿eh? Todo esto está en mi mente, porque el hecho de que, y algunos filósofos lo explican más en detalle, el hecho de que yo haya visto que ocurrió así muchas veces para atrás, no significa en ningún caso que vaya a ser así en el futuro, pero mi mente hace el trabajo corto y lo establece así, ¿verdad? Y entonces yo digo, esto es la relación de causalidad. Otros dicen, pero es que yo luego puedo ir, matar a alguien y saber que efectivamente lo maté. Sí, efectivamente, pero eso no necesariamente implica que exista una regla general y universal de causalidad sobre algo, ¿verdad? Usted solo puede ver de nuevo lo que ocurrió en el pasado, no lo que va a ocurrir en el futuro y no en todas partes. Para simplificar, todo esto, ¿y qué tiene que ver con argumentación? Porque como argumentar es de alguna forma
mover el intelecto o la voluntad, o si alguna argumentación es exitosa, digamos, nosotros logramos mover el intelecto o la voluntad de otro individuo hacia algún lugar, luego me pregunto, bien, para hacer eso tengo que saber primero cómo conocen los individuos. Y los individuos conocen de esta forma, principalmente dos: percibiendo mediante los sentidos, es decir, identificando partes o elementos sueltos que luego se relacionan, ¿verdad? Es decir, yo sé que interactúan. De ahí que la argumentación estudie la primera parte, es decir, aquello que es creíble, aquello que se percibe generalmente como premisa, y luego las relaciones las establece como conclusiones. De tal forma que, por ejemplo, ustedes pueden ver que de pronto se nubló el cielo, cambió la temperatura y eventualmente ustedes, cuando observen esas premisas, nubes negras, por ejemplo, disminución de temperatura, alguien podría decir, y acá hace poquito me pasó en el sur de Chile con personas que saben mucho sobre la naturaleza, que me dijeron, ¿sabe qué? Hoy día va a llover. Había un sol gigantesco, me dijo, va a llover hoy día o mañana, porque venía viento puelche, que ellos le llaman, que es viento que viene de la cordillera. Y efectivamente llovió, y llovió un montón, ¿verdad? Y entonces estos son elementos que yo puedo observar como premisas, y luego puedo concluir racionalmente que si es verdad que hay nubes negras, que disminuyó la temperatura y que hay un viento puelche, entonces yo puedo calcular el futuro, que todavía no existe, que no se ve tampoco, pero que mi mente me lleva a proyectar en función de lo que ya he visto, ¿verdad? Y esas conclusiones es lo que vienen de lo que se conoce como lógica formal. Hay un tipo de lógica o algo que se conoce como lógica material, que tiene que ver con la que analiza la veracidad de las premisas o la credibilidad de las premisas. A esto no me voy a referir en detalle, solamente les voy a mostrar un tutorial. Cuéntenme por favor si se ve esta pantalla de Safari o se sigue viendo todo blanco. Por ahora se sigue viendo el esquema. Ya, perfecto. Voy a la pantalla de Safari inmediato. Entonces, les voy a recomendar este breve tutorial que es de pensamiento crítico y en específico habla sobre el principio de autoridad. ¿Y por qué? Porque tal como dice Javier Pagán, quien realiza el tutorial, nosotros podemos ser muy críticos de todo, podemos poner todo en duda. Pero al final igual nosotros sabemos que en la materialidad hay cosas que probablemente o muy probablemente pasen, ¿verdad? De ahí que de pronto, por ejemplo, haya gente que ya sabe cómo son las cosas y yo simplemente confío en esa gente. Hablo de la autoridad o de la autoritas. Hoy día leía en un texto que la autoritas nace como concepto en Roma. Yo tengo una opinión contraria, que cuando hablamos de autoritas en el fondo estamos hablando del ethos, que nace mucho antes, solo que cambia el concepto, pero que estamos hablando finalmente de lo mismo, del saber socialmente reconocido. Y entonces en este breve tutorial usted podrá ver cómo Javier Pagán nos explica magistralmente algunas formas de identificar autoridades, seleccionar autoridades, ¿verdad? Ver a quién le creo y a quién no, y también hay distintas listas de cotejo hoy en día en la literatura para identificar qué autoridad puede ser creíble o cuál no, ¿verdad? Por lo pronto, en el ámbito de las ciencias, por ejemplo, y de las ciencias más duras, y yo lo he visto sobre todo en el ámbito de la medicina. Por ejemplo, las personas cuando escriben un paper, abajo hay un cuadro de comprobación que dice, esta persona, el nombre es tanto, trabaja en tanto, ha tenido relación con determinadas empresas, lo que puede influenciar su opinión científica hacia tal o cual lugar, es decir, para efectos de demostrar que la autoridad es una autoridad virtuosa, ¿verdad? Y entonces, en general, el estudio de la lógica material, yo se lo dejo a el estudio en el fondo de la autoridad. Porque la divido, o yo creo que lo que nosotros podemos entender como que realmente pasa, ocurre, lo sacamos o de nuestra percepción directa, por ejemplo, cuando se trata de un hecho público y notorio, miré el cielo y vi el eclipse, o miré el cielo y vi el cometa, ¿verdad?
o por otra parte de lo que creemos de otros. Y para entender cómo es que le creemos a otros, basta que nosotros estudiemos el concepto de autoridad y cómo se desarrolla. También voy a hacer no es un spoiler, voy a hacer publicidad, espero que a nadie le complique. Si ustedes buscan acá Manual Aspade, ahí están viendo Safari, ¿verdad? Sí, si ustedes buscan acá, fíjense, Manual Aspade, les va a mandar a este primer link, o al menos a mí me manda este primer link, que es de U-Cursos de la Universidad de Chile, donde se utiliza como material docente. Saludos a Camilo, que está allá. Y entonces ustedes cliquean acá y baja un manual que elaboramos con un equipo a solicitud del Ministerio de Educación de Panamá, a través de la Asociación Panameña de Debate, para enseñar debate en 13 regiones de Panamá, ¿verdad? Esto es un material abierto, es un recurso abierto, así que se puede utilizar de la forma que ustedes quieran, y ahí en específico también hay una parte que se dedica al estudio de la autoridad, y en específico yo llamo el círculo de generación de autoridad, donde si ustedes estudian eso, creo yo que ya tienen una herramienta básica, un elemento básico para efectos de ir discutiendo sobre la lógica material. Donde sí voy a profundizar un poquitito más, no muchísimo, porque tampoco estoy muy capacitado para profundizar muchísimo en eso, en la lógica formal, o mejor dicho, ya no aquello que se ve, sino que aquello que se calcula, se cree, ¿verdad? Se concluye, se infiere, se discurre, se pasa de una verdad a otra, ¿verdad? Y ahí entonces es que nosotros podremos saber, por ejemplo, que esta estructura lógica formal surge de lo que luego se conoce como los primeros principios lógicos. Y yo esto siempre trato de explicarlo como si fueran alguna especie de Lego, ¿verdad? Donde hay algunas piezas que se pueden conectar entre ellas, pero además hay otras que sirven como conectores, que me permiten para tomar una pieza y juntarla con otra, ¿verdad? Aquel elemento conector sin el cual no puedo llegar de una verdad a otra. En este caso, los primeros principios lógicos, que es lo mismo que decíamos acá, lo mismo, se basan brevemente en que hay elementos que tienen una identidad, ¿verdad? Y esa identidad genera algunas consecuencias. Dentro de ellas, genera, por ejemplo, que un elemento sea igual a sí mismo. Si usted está hablando de un elemento que no es igual a sí mismo, entonces usted no está hablando de ese elemento, ¿verdad? Porque nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por tanto, los elementos son iguales a sí mismos. Eso significa que, esto pareciera de perogrullo, que no son distintos a sí mismos, ¿verdad? Y ahí entonces nosotros podemos resumir algunas cosas que parecen evidentes, pero eso es relevante porque si yo sé que hay un elemento que es igual a sí mismo, luego lo miro y me doy cuenta de que ya no es igual a sí mismo, entonces sé que hay un tercer elemento o una causa que modificó a ese principal, ¿verdad? Porque si hay algo que queda ahí y se mantiene y no se mueve a sí mismo, no se cambia a sí mismo, no puede ser, entonces si cambió es por una causa distinta. Bien, apliquemos esta abstracción tan rarita, que ojalá se esté entendiendo algo, si no me dicen por favor y lo hacemos todo de nuevo, a argumentación en cuanto tal. Y les pido por favor que me cuenten o me digan, para aplicar esto, díganme por favor una tesis en específico, cualquiera, una premisa, cualquiera, una afirmación sobre algo en la realidad. Para efectos de demostrar cómo esa estructura analítica luego se transforma en un argumento. Cualquier realidad sirve, ¿no? Cualquiera. Los pájaros vuelan. Bien. Los pájaros vuelan, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de un argumento, diríamos que, por ejemplo, supongamos que la estructura básica del argumento es el silogismo, y ese silogismo tiene al menos dos premisas, Algún día podríamos hablar del entimema y por qué, y explicar por qué el entimema incluso también tiene más de una premisa, porque no puede, porque como todas las cosas son iguales a sí mismas, yo las miro
y las veo, ¿no? ¿Verdad? Pero si no tengo nada más que se mezcle en esa percepción, no cambia mi razonamiento. Y entonces si cambió, significa que vino algo, ¿verdad? En este caso una premisa implícita, un entimema, de algo que yo ya sabía para poder pasar de una verdad a otra. Y entonces tengo luego una conclusión. Entonces, en este caso, los pájaros vuelan serían, supongamos, la conclusión. Esa va a ser mi conclusión. Y entonces yo tendré que demostrar esta conclusión demostrando cuáles son las premisas para decir que los pájaros vuelan. ¿Cuáles serían, Paula? Paula o quien quiera. ¿Cómo demostramos que los pájaros vuelan? Pues quizá en un modelo silogístico podríamos decir que las golondrinas vuelan y las golondrinas son pájaros, por ejemplo. Veamos, vamos a ver, las golondrinas vuelan y las golondrinas son pájaros. Vamos a analizar este silogismo como argumento y saber qué nos parece, si nos parece convencible, si nos parece, ¿cuál es la palabra para hablar de la cualidad de algo que es convincente? Para saber si nos parece convincente o no. Una pregunta, supongamos que ni Dios lo quiera, yo voy caminando por la calle, veo una golondrina herida que de alguna forma fracturó sus alas, no puede volar, pero sigue siendo golondrina. ¿Es verdad o es falso que sigue siendo golondrina? Es verdad. Es verdad que sigue siendo golondrina, ¿verdad? Eh, entonces, necesariamente esta conclusión, o mejor dicho, estas premisas me llevan a decir que los pájaros vuelan. Dicho de otra forma, el que un individuo de la especie tenga características determinadas, ¿significa que todos los demás las van a tener? No necesariamente. Pareciera que no, ¿verdad? ¿A usted qué música le gusta, Paula? Pues a mí me gusta Zetangana. ¿Cómo se llama? Zetangana. Z Amgana. O si no, también escucho rap, Ya, bueno, rap. Fíjese, si yo siguiera su razonamiento, su estructura de razonamiento acá, que obviamente es freestyle, y esto estamos haciendo freestyle precisamente para ver cómo se ejecuta, diría que a Paula le gusta el rap. Paula es mujer. Esto obviamente no estoy diciendo que sea como un pájaro, solamente estoy haciendo el ejercicio de pasar del individuo a su especie, ¿verdad? Y ahí entonces, Paula escucha rap, vamos a hacer acá un equivalente, Paula escucha rap. Luego podría decir la especie, por ejemplo, el género de Paula sería que Paula es mujer, y por tanto luego podría decir que todas las mujeres oyen rap. ¿Les parece un razonamiento válido? Pareciera que no, ¿verdad? Porque fíjense, cuando yo voy a elaborar un silogismo en este caso deductivo, este es un tipo de razonamiento que surge de las formas de pensar que anteriormente señalábamos, yo tengo en primer lugar una regla general. Y de la regla general paso al caso particular. De tal forma que si acá es al revés, por ejemplo, y digo, todas las mujeres escuchan rap, Paula es mujer, luego sé que necesariamente, si es verdad que todas las mujeres escuchan rap, entonces necesariamente va a ser verdad que Paula escucha rap. ¿Por qué? Porque Paula está dentro del conjunto mujeres, ¿verdad? Y por tanto comparte las características esenciales de ese conjunto. Pero eso no significa que eso la haga idéntica a todos los individuos del conjunto, ¿verdad? Al contrario, si yo quisiera decir, por ejemplo, que seguir este razonamiento de manera que fuera inductivo, es al contrario, y paso de el caso particular o casos particulares, identifico elementos comunes
y de esos elementos comunes obtengo luego reglas generales, ¿verdad? ¿Cuál es el caso? O menciónenme un caso, por favor, de razonamiento inductivo que nosotros utilicemos a menudo en la sociedad, por ejemplo. Hoy en día, muy en boga a nivel mundial. En la esperanza de muchos países en la actualidad, es una herramienta de negociación para muchos también, la vacuna, ¿verdad? La vacuna, como los medicamentos, son elementos donde se parte de una propuesta y luego se empieza a testear para saber si el caso a caso funciona como yo creo que funciona, ¿verdad? Es un razonamiento inductivo. Cuando yo ya analicé, estoy inventando, no tengo idea cuáles son las cifras, pero cuando yo ya analicé, por ejemplo, 1.000.000 de casos, y de ese 1.000.000 de casos solamente 3 personas tuvieron efectos nocivos, ¿verdad?, secundarios, eventualmente yo diga, esta vacuna es muy segura, ¿verdad?, porque tiene un margen de error muy pequeño. Eventualmente, si el 40% de las personas vacunadas tuvieron luego algún problema, yo digo, pareciera ser que esta vacuna no es segura, ¿verdad?, no tenemos que comprarla, no tenemos que autorizarla, etcétera, etcétera. Los protocolos médicos o los protocolos de ciencias duras, como las ciencias naturales en general, se basan en la observación de casos específicos para llegar a reglas generales, ¿verdad? Lo mismo si yo comienzo, por ejemplo, bueno, hoy en día también, otro elemento, otro ejemplo, vamos a poner acá ejemplos, esos ejemplos van a ser vacuna o van a ser también el marketing, por ejemplo, o la validación de un arquetipo en el marketing. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, muchas personas se han dado cuenta en la actualidad, mediante estudios científicos, que si yo quiero evitarme tener que hacer un estudio detallado de 1.000.000 de jóvenes, entonces basta que o es relativamente eficiente que yo identifique a un arquetipo, es decir, a una persona de esos jóvenes, pero que sea representativa, ¿verdad? De tal forma que, por ejemplo, si yo quiero hacer un juego de video y quiero saber si va a funcionar o no, tal vez no tenga que preguntarle a 10.000, pero le puedo preguntar tal vez a 10 jóvenes que me salieron de una muestra, ¿verdad? Sabiendo que comparte un montón de características con el resto, y decir, este juego va a vender o este juego no va a vender en función de lo que me dijeron ellos. ¿Por qué? Porque son casos particulares muy representativos, ¿verdad? Muy representativos. Y entonces ahí yo ingreso el razonamiento inductivo a lo que primero observo y ahí concluyo, razono. Otro tipo de razonamiento que ya veíamos, el causal, ¿verdad? Yo sé que X tiene la capacidad de Y, ¿verdad? O X y Y. X tiene la capacidad de generar Y. ¿Por qué lo sé? La verdad es que solo por repetición. Lo observé tantas veces que me di cuenta que la inmensa mayoría de las veces que yo lo observaba, cada vez que pasaba A, pasaba B. Filósofos como Hume dicen, eso no significa nada, eso es un engaño de su cerebro que lo quiere mantener ahí más o menos en la ignorancia para poder solucionar rápido el problema que tienen en la mano. Pero otras personas dicen, no, o sea, es evidente si nosotros observamos todo el universo, pareciera ser que en todo el universo se respeta la regla de causalidad, que es imposible que un elemento choque con otro, por ejemplo, sin que pase nada, o que se desplacen y sigan su camino. No, van a cambiar su curso, si un planeta choca con otro, generan montones de cosas, ¿verdad? Es decir, pareciera que si nosotros miramos el mundo es así, tiene causas. Al parecer, no digo que necesariamente sea así, digo que si yo lo observo muchas veces, probablemente parezca que así sea, ¿verdad? Y entonces, estos son algunos razonamientos básicos y principales, diría yo, para efectos de realizar luego otras tareas, ¿verdad? Pero a su vez estos, como decíamos, se dividen o surgen de los primeros principios lógicos. ¿Por qué? ¿Cómo elaboro un razonamiento inductivo sin tener primero la capacidad de identificar a iguales o identificar luego a los distintos?
Y esos, como decíamos, son los primeros principios lógicos en el fondo de identidad, de tercero excluido, ¿verdad? Que me permiten entender que yo puedo establecer relaciones de ciertas cosas que se parecen, ¿verdad? Y entonces, si yo puedo identificar a los iguales y puedo identificar a los distintos, entonces puedo clasificar, puedo establecer clases. Puedo decir, estas son las clases, por ejemplo, de razonamiento. Lo que yo ahora estoy haciendo es clasificar. Puedo clasificar delitos, puedo clasificar árboles, lo que yo quiera, ¿verdad? Lo mismo el deductivo, finalmente la literatura plantea una serie de reglas, 5 principalmente, que al menos las que yo conozco para efectos de llegar a un razonamiento deductivo válido, pero la verdad es que pareciera ser que esas reglas, al menos a mi juicio, me pareciera que se refieren más bien a identificar lo que hablábamos antes de continente y contenido, ¿verdad? En el fondo que van enfocadas a que yo, antes de razonar, sepa si efectivamente estoy hablando de algo que es capaz de contener a lo otro o no, ¿verdad? Y finalmente, como decíamos también, acá cuando hablamos de la capacidad de algo, hablamos de razonamientos causales, ¿verdad? Si yo inyecto mayor dinero en la economía, ¿eso va a repercutir positivamente en la canasta familiar que me permita hacer el cálculo de ganancia por persona o de sueldo mínimo necesario, por ejemplo? O para no mezclar, tan simple como, si yo inyecto la vacuna en una persona, ¿esto va a generar que el sistema inmune se proteja en contra del COVID? Eso es un razonamiento causal, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobé? Con muchas pruebas, de manera inductiva. Antes de comprobarlo de manera inductiva, ¿cómo surgió en mi cabeza? Surgió por deducción. Porque yo para hacer esa vacuna primero estudié un marco teórico, caché cómo funciona el cuerpo humano, caché cómo funciona el virus, caché cómo funcionan las vacunas y dije, oh, podría elaborar una vacuna, ¿verdad? Es decir, surgió de mi marco teórico y se aplicó a una eventual realidad futura que luego comprobé y hoy en día yo ya doy por aceptado que al parecer la vacuna tiene la capacidad de establecer o de generar la inmunidad corporal contra el virus del COVID-19, ¿verdad? Y entonces, si nosotros nos devolvemos un poquito, ¿verdad? A este monito que estuvimos armando acá, eh, eh, mi art attack del día, perdónenme, pero cuando chico no me dejaban dibujar mucho, así que hoy en día trato de desquitarme en cada una de las clases que puedo. Y entonces, si nosotros vamos acá, nos damos cuenta de que partió esta sesión con nosotros preguntándonos qué era un argumento. Y lo primero que dijimos respecto de un argumento es que era una estructura, un método. Eh, ¿De qué me permite, o mejor dicho, cuáles son las finalidades que tiene un argumento según la literatura? Como decíamos, en general, eh, esos métodos permiten que una persona considere algo razonable o que mueva su voluntad. En resumen, eso de encontrar algo razonable o mover la voluntad implica pasar de una verdad a otra, ¿verdad? Porque cuando yo quiero que usted deje de fumar por X motivo, no le digo simplemente deja de fumar, sino que mi tesis es deja de fumar, pero luego te doy los motivos, porque te hace mal. Luego, no simplemente, al menos si estoy en un debate, por ejemplo, si tengo que argumentar para un debate, no simplemente digo es que te hace mal, sino que explico causalmente cuáles son mis argumentos para decir que te hace mal, ¿verdad? Y entonces puedo hablar de la oxidación de la piel producto de los radicales libres, o puedo hablar de la contaminación de los alvéolos y bronquiolos en los pulmones que se van llenando de resina, o puedo hablar de un montón de otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la higiene bucal que proviene o que se ve perjudicada en gran medida por el consumo de tabaco, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, hermano, amigo, persona X, público, auditorio, hay que hacer esto, por ejemplo, y hay que hacerlo por todo esto que está acá, ¿verdad? Premisas o lógica material, hechos públicos o notorios, hay que arrancar porque viene la avalancha, por ejemplo, y entonces no es que yo vea el futuro, pero yo calculo que si la avalancha tiene la capacidad de arrasar con todo a su paso, y yo en este caso, como premisa segunda, estoy en medio de su paso, probablemente la avalancha me arrase, ¿verdad? Como pude calcular eso, entonces puedo calcular que hay un problema, un juicio de valor,
y decir, yo no quiero porque por lo pronto me puede doler o puedo quedar enterrado. Y entonces en función de eso me voy a un futuro y digo, hay que hacer algo, hay que correr a un lugar alto, por ejemplo, o distanciado donde esa avalancha no me haga nada. ¿De dónde surgió todo eso? Primero de la observación de la realidad, y en esa observación de la realidad yo me di cuenta de dos cosas. En primer lugar, que pareciera que hay algo así como objetos o hechos que ocurren en la naturaleza, pero que luego además, gracias a mi capacidad de animal humano para establecer relaciones, me di cuenta de que algunas eran iguales a otras eran distintas, otras eran causa de otras estaban contenidas en otras mayores, y entonces la argumentación finalmente es eso, ¿verdad? Tomar estas estructuras que son una especie de Lego, o de distintos Legos, darme cuenta de que hay algunas premisas que son partes y que luego el animal humano piensa de una forma determinada, en general, de tal forma que si yo cito las partes y la forma de pensar sobre esas partes, eventualmente mi interlocutor o interlocutora considere que tengo razón y eventualmente incluso se vea persuadida, vea movida su voluntad hacia realizar una acción determinada. En resumen, entonces, podríamos decir, a mi juicio, que la argumentación es un método, ahora ya más completo, en el cual, partiendo de premisas aceptables o plausibles o de verdades creíbles, yo razono válidamente sobre ellas para obtener otras verdades que no necesariamente estoy viendo con mis sentidos, pero que puedo calcular con mi razonamiento, ¿verdad? En la medida de que mi argumentación es pulcra, yo voy a citar hechos creíbles y voy a razonar válidamente sobre eso. Algunas de las estructuras de validez de esos razonamientos son, por ejemplo, estos primeros principios lógicos que brevemente hemos podido esbozar, ¿verdad? Nada más que esbozar y jugar un poquito con ellos, más allá que llegar a una definición docta al respecto, donde no estoy capacitado, considero, para llegar a ello. Hay grandes autores a los cuales podemos recurrir, ¿verdad? Mi labor acá es principalmente mover la neurona hacia ciertos sectores del conocimiento, más allá que entregar una doctrina con precisión, porque yo considero que yo al menos no estoy capacitado para hacerlo, si es que alguien lo está. Con esto termino entonces la primera parte de mi presentación, habiéndome extendido un poquitito. Espero que no haya quedado tan complejo o que se entienda. La verdad es que son los riesgos del freestyle. Pero aquí estoy en caso de que tengan cualquier duda o comentario para efectos de poder resolver. Yo creo que ha quedado todo clarísimo. Yo por lo menos no tengo ninguna duda y estoy un poco anonadada con toda la información y nos ha encantado. Vale, Muchísimas no sé. gracias, Paula, por su comentario. De todas formas, me quedaría un poquitito más tranquilo si es que llegara por ahí alguna duda, algún comentario, para resolver algún punto en específico, pero muchísimas gracias. Espero que ese estado de anonadada que declaraba no sea por lo inentendible del contenido, sino que sea por lo razonable de él. Sigo atento, por supuesto, a cualquier duda que tengan. Por lo magnífico, de hecho. Así que en Le ningún agradezco caso. mucho. Vale, pues no sé si alguna quiere decir algo más o tú quieres decir algo antes de terminar ya esto, si no hay ninguna duda. Bueno, yo les voy a mandar este mapita, les voy a sacar unas fotos más o menos ordenadas para que ustedes cuenten con él. Comentar algo que cuando uno explica con este nivel de complejidad, ¿verdad? Igual está raro, yo entiendo que igual está raro. Y ahí entonces los debatientes o las personas que debaten nos dicen, oiga profesor, pero y entonces, cuando yo esté debatiendo, tengo que hacer todo este mapa sobre lo que la persona dijo para después poder refutar. Y claro, la verdad es que si yo voy a evaluar, por ejemplo, desde mi casa, un debate grabado, donde me puedo devolver, puedo adelantar, puedo hacer un montón de cosas, puedo repetir, puedo parar y pensar, puedo discutir con otras personas, ¿verdad? Yo tengo grandes amigos,
profesores de debate con los que de pronto vemos debates reales, ¿verdad? De autoridades públicas que van a tener efectos luego relevantes para la nación, y entonces nos juntamos a hacer eso, y él es juez de debate, yo soy juez de debate, y evaluamos debate, y entonces, claro, ahí se puede hacer esto y sirve un montón. Generalmente el debate no le va a dar el espacio para hacer esto de esta forma, ¿verdad? Pero si usted lo hace lentamente, pausadamente, 1.000.000 de veces, ya va a llegar el momento en que, de hecho, no sé si sea muy bueno o muy malo, lo declaro como algo que al menos a mí me ocurre y que a mi núcleo en general le ocurre, pero no digo si es bueno o malo. Creo que tiene un poco de ambos. Que después lisa y llanamente uno ve así. Uno mira el mundo y lo mira así, o uno mira un texto, revisa un texto y lo entiende así. Lo entiende según razones y con flechitas para todos lados, ¿verdad? Después pasa a ser una estructura de análisis. Y esa estructura de análisis es la que yo considero valiosa de enseñar y transmitir mediante, por ejemplo, un debate y un torneo de debate, ¿verdad? Yo creo al menos que es eso lo que debe importar de instancias como esa, y evidentemente no que yo me llevé la medallita o que yo tuve el mejor lugar de... porque en todas partes hay un mejor lugar de todo, y todos los años, perdónenme que les diga, de todos los años hay un mejor lugar de todo. Pero cuando yo fui a un torneo y aprendí algo como esto y mi cabeza fue desarrollándose de esa forma, yo adquirí habilidades que no me van a dejar en la vida, jamás, nunca, mientras mi mente funcione, voy a tener esos skills, ¿verdad? Y entonces lo que yo recomendaría sería enfocarnos en adquirir estas herramientas, estos skills, para luego poder aplicarlo a la vida, ¿verdad? Sin ir más lejos, y con esto prometo que termino. Hoy en día yo trabajo haciendo esto. Yo, por ejemplo, en BDM, que es una organización de batallas Trap Freestyle en 22 países, que tiene 11 años, yo evidentemente, ¿quién soy yo para decir ahí lo que se debe hacer como desarrollo estratégico? Yo soy un sujeto que va, se mete en una esquina, en un rincón, hace preguntas precisas para que las personas que saben, digamos, hablen, anoto lo que dicen, identifico los puntos de choque, les pregunto directamente cómo se producen esos puntos de choque. Una vez que se identifican, si es un directorio, el directorio vota. Cuando vota, queda la decisión hecha, y luego esa decisión pasa a una ruta lógica. En el fondo, mi trabajo es ser juez de debate. Y así en BDM, y así en las fundaciones donde trabajo, y así en los proyectos de ley que diseñamos, y así en los papers que escribo, donde elaboro papers sobre contrapuestas argumentativas. De hecho, voy a buscar el último, creo que les puede servir, por eso lo hago, lo prometo, que les recomiendo revisar, porque argumentos doctrinarios y jurisprudenciales sobre matrimonio homosexual. Este fue un paper que escribimos con un amigo también, chileno, que hizo su tesis sobre, ahí si se fijan llegan de inmediato a ResearchGate, y este es un paper que tiene la característica en que nosotros solo, en principio, lo que hicimos fue revisar argumentos a favor y describirlos, revisar argumentos en contra y describirlos. Luego de describirlos, los anotamos como interdependientes, dependientes, subordinados, coordinados, etcétera. Y luego en la conclusión dimos nuestra opinión al respecto, ¿verdad? Y por ejemplo, parte de lo que nosotros quisimos insistir en este texto fue en presentar estructuras como esta, como la que se ve acá. Ustedes ven la estructura, ¿verdad? ¿Sí? Y si se fijan acá, que hay un flujo argumentativo de un debate. Ahora, hoy en día este paper, por ejemplo, se publicó en Perú y luego se publicó en Ecuador en 2 textos distintos. Puede ser que nunca este paper llegue a política pública, pero hay otros papers, que por ejemplo uno que escribí luego de mi tesis de grado sobre videoconferencia, que hoy en día ha sido citado más de 50 veces por los tribunales superiores de justicia en Chile, incluyendo la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, ha sido citado en proyectos de ley, ¿verdad?, en otros lugares, y es lo mismo que hacemos en debate, porque la humanidad avanza mediante el debate, y no solo mediante el debate, sino que requiere el debate para avanzar. Sin debate el humano no sabe ser humano. Por tanto, las personas que se especializan en debate, finalmente creo yo que en gran medida al menos se especializan en humanidad. Y ese es, al menos, o eso me gustaría que quedara de esta charla del día de hoy, o de esta conversación freestyle del día de hoy, en la cual de alguna manera intercambiamos no solamente qué es argumentación para ganar un debate, sino que es argumentación para mirar como humano.
Y a eso vine y estoy muy agradecido de que me hayan invitado a compartir ese tipo de reflexiones. Bueno, de hecho, una de las cosas que quería decir es que te agradecemos no solamente nosotras como parte de la dirección del torneo, sino desde la junta directiva del aula y todos los debatientes que seguro que van a tener este taller en pañitos de oro, porque ha sido alucinante y creo que has conseguido con creces tu objetivo y nos has dejado eso un poco boquiabierta de lo maravilloso que ha sido poder tenerte aquí con nosotros. Entonces, pues ya para terminar al menos la grabación, muchas gracias de parte de todos y ha sido un placer. Gracias a ustedes y mucho respeto a su organización y a lo que hacen.